Dos grandes tragedias han conmocionado a todo el mundo en los días recientes. La primera de ellas fue un tiroteo en la ciudad de Buffalo, en un supermercado de esta ciudad de Nueva York, donde 10 personas resultaron muertas y 3 heridas. De estas 13 personas, 11 eran de raza negra. El perpetrador tenía razones raciales para hacer esta masacre. La segunda es la más reciente, fue este 24 de mayo en una escuela de la ciudad de Texas, exactamente la escuela de Uvalde. En esta escuela murieron 22 personas, 19 de ellas eran estudiantes y 3 eran maestros. Y ante estas grandes masacres, ante este gran sufrimiento y tanta violencia, la gente se pregunta hoy en día, ¿por qué permite Dios tanta violencia? ¿Dónde está Dios cuando ocurren cosas como esta? ¿Es Dios el causante del dolor humano y de estas grandes tragedias? Yo creo que estas preguntas son sinceras y ameritan respuesta. Así que vamos a ir a la Biblia y ver qué nos dice ella acerca de este gran problema y cómo Dios intenta resolverlo. Un saludo especial para todos, les habla su amigo y hermano el pastor José Carlos Báez y hoy como cada sábado, ¿verdad? Tratando un tema diferente. Son reflexiones cortas, pero que van cada una de ellas a trabajar un área de nuestra vida donde seremos edificados. En el día de hoy estamos tratando el tema del sufrimiento humano y dónde está Dios cuando los seres humanos sufren y cuando hay violencia. Te pedimos antes de entrar directamente a este tema que te suscribas a nuestro canal, que nos des like y que lo compartas con otras personas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza y de consuelo en este tiempo. Acompáñame por favor con tu Biblia en el libro de Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. Ante la pregunta de por qué permite Dios tanta violencia, por qué la gente hace tanta maldad y dónde está Dios, yo creo que Isaías tiene una gran respuesta. Lo primero que la palabra de Dios dice es que no se ha cortado la mano de Dios para salvar. Dios sigue estando en el mismo lugar. El mismo Dios de ayer que dividió el mar rojo, que resucitó muertos, es el mismo Dios de hoy. Quienes han cambiado somos nosotros los seres humanos y hay una causa para que el problema se agudice. El versículo 2 dice que nuestras iniquidades han hecho una división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados han alejado a Dios de nosotros. Dios sigue interesado en salvar al ser humano, en hacer que el ser humano sea bueno, pero el pecado ha hecho que el ser humano sea parte de Dios. ¿Quiere decir esto que no hay ninguna solución entonces al problema del pecado, del sufrimiento y de la maldad? Por supuesto que hay solución. La palabra de Dios tiene evidencia vasta de que Dios busca la felicidad del ser humano. Desde un principio Dios ha creado al ser humano para que sea feliz. El libro de Génesis, por ejemplo, capítulo 1, su versículo 26 en adelante, dice que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza y le dijo que se multiplicara y que llenara la tierra, que la labrase. El plan de Dios ha sido que el ser humano viva en plenitud, en armonía y en comunidad los unos con los otros. Ante la pregunta de si el pecado tiene una solución, la respuesta la encontramos de manera muy clara en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la evidencia más clara de que Dios está interesado en solucionar el problema del pecado. El problema del pecado encuentra su solución en Cristo Jesús, quien fue dado en la cruz del Calvario para el perdón de cada uno de nosotros. Y ese sacrificio es suficiente para limpiarnos de nuestra maldad y para reconciliarnos con Dios. El problema del ser humano ha sido que ha rechazado a Jesús, ha rechazado la cruz de Cristo y ha rechazado también la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente inagotable de sabiduría para obtener la salvación. Una de las fallas que ha tenido el ser humano para que el problema del pecado no tenga una solución más rápida es que ha sacado la Biblia de los centros más importantes de la sociedad. Se ha sacado la Biblia de la familia. Las familias hoy en día no leen la Biblia, no se reúnen en una mesa para estudiar la Biblia, para aprender de ella. Y esto entonces ha hecho que la sociedad viva una vida inmoral y viva una vida de violencia.
El segundo elemento que ha provocado que haya tanta violencia y tanta maldad es que se ha sacado la Biblia de las escuelas. Noten ustedes que en las escuelas, principalmente en Estados Unidos, se ha prohibido la lectura pública de la Biblia y hay muchos maestros que han sufrido persecución por presentar su fe ante otras personas. Sin embargo, notamos una contradicción porque cuando las personas llegan a la cárcel luego de haber cometido delitos, entonces se les entrega una Biblia, se les permite leer una Biblia luego de que han cometido errores. Y qué bueno que pueden tener acceso a la Biblia y que pueden restaurar su vida luego de haber cometido errores. Pero sería muy diferente si desde el principio, si desde la niñez enseñáramos a nuestros hijos la importancia de la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cuál es entonces la solución final de Dios al problema del pecado y al problema de la maldad? La palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. El plan de Dios para exterminar el pecado y la maldad para siempre de este mundo es que Jesucristo viene por segunda vez a llevarnos a un mundo de paz, a un mundo de alegría y de felicidad.